Una niña pequeña actuaba de manera extrañamente nerviosa junto a su padre en la sala de espera de la clínica. Y cuando el doctor tomó una radiografía, lo que vio lo llevó a llamar al 911 de inmediato. Era una noche tranquila en la Clínica de Salud Comunitaria El Camino, una clínica modesta y pequeña ubicada a 15 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, en un pueblo polvoriento con un alto tráfico de migrantes y transeúntes. Las paredes beige desvaídas y los carteles médicos desactualizados le daban a la clínica un aspecto desgastado que coincidía con su entorno. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando un brillo áspero sobre los pisos de linóleo gastados. La clínica estaba escasa de personal, con solo un número limitado de doctores y unas pocas enfermeras de turno durante los turnos nocturnos. Eran las 9 p.m. y el doctor Javier Torres, un internista con 12 años de experiencia en atención médica en la frontera, acababa de terminar con un paciente. Acompañó a una anciana hacia la puerta, dándole instrucciones finales sobre su régimen de medicamentos. Su asistente de enfermería, Sofía Reyes, ayudó a la anciana a dirigirse a la sección de farmacia. La enfermera Sofía era eficiente y observadora, cualidades que la hacían invaluable en esta clínica con poco personal. Había trabajado junto al doctor Javier durante 3 años y habían desarrollado un entendimiento y ritmo de trabajo tácito. El doctor Javier echó un vistazo a la sala de espera para ver cuántos pacientes tenía a continuación. Solo vio a una pareja de padre e hija que parecían inmigrantes. El padre, un hombre de unos 40 años con un rostro curtido y manos callosas, sostenía un periódico. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, sin detenerse en un solo lugar por mucho tiempo. La niña, que parecía tener unos 12 años, estaba sentada en silencio junto a él, pero en una postura más bien defensiva, encorvada ligeramente con los brazos alrededor de su abdomen, su rostro ocasionalmente contorsionado en una mueca, como si tuviera dolor. Llevaba una camiseta rosa sencilla y pantalones a juego que le quedaban sueltos en su pequeño cuerpo. El doctor Javier regresó a la sala de exploración sin saludar aún a los pacientes, esperando a que su enfermera confirmara su registro. Se sentó detrás de su escritorio con la computadora para terminar algunos documentos, el informe del paciente anterior, y esperó a su asistente de enfermería. A través de las delgadas paredes podía escuchar los sonidos amortiguados de la clínica: teléfono sonando en la recepción, el zumbido del sistema de aire acondicionado luchando contra el calor del desierto y una tos ocasional desde la sala de espera. Cuando la enfermera Sofía llegó, inmediatamente le informó sobre su nuevo paciente mientras desinfectaba la sala, la cama y el equipo. Sus movimientos eran practicados mientras rociaba desinfectante y limpiaba las superficies. Doctor Torres, dijo en voz baja, acercándose para que su voz no se escuchara fuera de la habitación. Creo que algo anda mal con la nueva pareja de pacientes sin cita. Miró hacia la puerta antes de continuar. Los nuevos pacientes aquí no han venido a esta clínica antes. No tienen identificaciones. Continuó limpiando la mesa de exploración mientras hablaba. El padre parece sobreprotector con la hija. Apenas la deja hablar. Y la hija. La enfermera Sofía hizo una pausa, frunciendo el ceño. Parece que está con dolor. Cuando le ofrecí agua antes, el padre se negó rotundamente hablando por ella. Fue extraño. La enfermera Sofía desechó las toallitas usadas y se giró para enfrentar al doctor Javier. ¿Todavía quieres aceptar a este paciente? Podríamos derivarlos a otro lugar si estás preocupado. El doctor Javier lo consideró por un momento. Había crecido en la zona y tenía experiencia en emergencias médicas en la frontera. Entendía las oscuras realidades de la región, pero aún intentaba marcar una diferencia, un paciente a la vez. No tenemos otros pacientes ahora y mi turno no termina en 3 horas, dijo, pasándose una mano por su grueso cabello negro mientras miraba el reloj en la pared y notaba que aún faltaban unas horas para el final de su turno, que terminaba a las 11:45 p.m. Además, la paciente es una niña y obviamente está con dolor. No puedo rechazarla. Algo en su instinto le decía que esta niña necesitaba ayuda, y como doctor no podía ignorarlo. Había visto demasiados casos de abuso y explotación en este pueblo fronterizo, y la idea de rechazar a alguien necesitado iba en contra de todo lo que creía. La enfermera Sofía asintió con comprensión. Terminó su tarea de desinfección y se dirigió a la puerta. Llamó al paciente. Isabel, doctora.
Javier vio cómo el padre parecía autoritario, sin dejar a la niña fuera de su vista. Constantemente sujetaba la muñeca de la niña y le susurraba mientras ella seguía mirando la señal de salida de la clínica, con los ojos abiertos de lo que parecía ser miedo. La pareja de padre e hija entró en la sala, el agarre del hombre en la muñeca de la niña se apretaba visiblemente al cruzar el umbral. La enfermera Sofía los saludó con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. Buenas noches, dijo, señalando el espacio de exploración. Necesitaré tomar los signos vitales de su hija primero antes de que el doctor Torres la examine. El padre, un hombre robusto con ojos oscuros y cansados, habló antes de que la niña pudiera responder. Tiene un simple problema estomacal, dijo con brusquedad, con un acento marcado. Solo necesita algo para calmarlo. Nada complicado. La niña Isabel permaneció en silencio junto a él. Se veía pálida, casi cenicienta, con una fina capa de sudor en la frente. Sus ojos estaban bajos, evitando deliberadamente el contacto visual con la enfermera y el doctor. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras descansaban a sus lados. La enfermera Sofía mantuvo su comportamiento profesional. Entiendo, señor, pero aún debemos seguir el procedimiento. Todos los pacientes requieren un chequeo básico de signos vitales antes de ver al doctor. El padre parecía que iba a objetar más, pero luego dio un asentimiento seco, soltando la muñeca de la niña con reticencia. La enfermera Sofía señaló a Isabel que se sentara en una silla cerca del equipo de monitoreo de signos vitales. Isabel, voy a revisar tu presión arterial, niveles de oxígeno y peso. ¿De acuerdo? La niña sintió casi imperceptiblemente y se sentó mientras la enfermera Sofía colocaba el manguito de presión arterial alrededor de su delgado brazo. Héctor Javier notó cómo la niña hacía una mueca leve ante la presión. Luis estaba cerca, observando cada movimiento con una intensidad de halcón. Después de completar las mediciones, la enfermera Sofía anotó los números y entregó la gráfica al doctor Javier. Él estudió los detalles en silencio, notando que la presión arterial de la niña estaba ligeramente elevada, probablemente por estrés, y su saturación de oxígeno estaba en el extremo inferior del rango normal. Lo más preocupante era su peso, que caía por debajo del percentil 15 para su edad. Isabel, dijo el doctor Javier suavemente, me gustaría examinarte en el espacio de exploración. Solo tomará unos minutos. Luis dio un paso adelante de inmediato. Voy con mi hija. El doctor Javier mantuvo un tono tranquilo y profesional. Señor Ramírez, es bienvenido a quedarse en la sala, pero necesito examinar a Isabel en privado. Puede sentarse aquí mismo y esperar. Señaló una silla a solo unos pasos del área de exploración. La mandíbula de Luis se tensó y por un momento el doctor Javier pensó que podría negarse. Finalmente, con evidente reticencia, Luis asintió y se sentó, sin quitar los ojos de su hija. Isabel siguió vacilante al doctor Javier hacia la cama de exploración y subió con visible incomodidad. El doctor Javier corrió la cortina de privacidad, creando una barrera delgada entre ellos y Luis, aunque aún podían ver su silueta a través de la tela. Acuéstate, por favor, Isabel, instruyó el doctor Javier suavemente. Necesito examinar tu abdomen. La niña obedeció en silencio, con los ojos abiertos de aprensión. El doctor Javier levantó suavemente solo lo suficiente de su camiseta para exponer su abdomen. Notó de inmediato que su piel parecía distendida en el estómago con una ligera hinchazón en los cuadrantes superiores. Al comenzar la palpación abdominal básica, Isabel hizo una mueca y se estremeció de dolor. Su estómago se sentía rígido en ciertas áreas, anormalmente para un simple problema estomacal. Cuando presionó suavemente en el cuadrante superior derecho, ella se mordió el labio para reprimir un grito. ¿Te duele aquí?, preguntó, presionando ligeramente cerca de su hígado. Sí, susurró ella, su voz apenas audible. ¿Te sientes hinchada, Isabel? Otro susurro de sí. ¿Cómo está tu apetito? ¿Has estado comiendo normalmente? Ella negó ligeramente con la cabeza. ¿Cuál fue lo último que comiste y cuándo? Agua. Solo agua ayer, murmuró, mirando nerviosamente hacia la cortina como si temiera que su padre la escuchara. El doctor Javier mantuvo una expresión neutral a pesar de su creciente preocupación. El comportamiento de la niña era alarmante, pero no del todo sorprendente. Había visto innumerables niños pequeños que eran excesivamente controlados por adultos en esta área. Cerca de la frontera era un lugar peligroso para vivir, y muchos padres, especialmente los inmigrantes, eran estrictos por necesidad y miedo. Sin embargo, la rigidez abdominal le preocupaba mucho.
Partes de su estómago eran más duras que otras, sugiriendo una posible obstrucción o cuerpos extraños. Mantuvo su expresión neutral y profesional mientras completaba el examen. Luego abrió la cortina nuevamente. Luis se puso de pie de inmediato, con una postura tensa. Bueno, es solo un problema estomacal, ¿verdad? Denos algún medicamento para que podamos irnos. El doctor Javier intercambió una rápida mirada con la enfermera Sofía antes de dirigirse a Luis. Señor Ramírez, encontré algo de rigidez abdominal anormal y dolor inexplicable. Necesito ordenar una radiografía solo para estar seguros. El rostro de Luis se ensombreció. ¿Radiografía? No necesitamos nada sofisticado como eso. Solo denos algún medicamento. No puedo hacer eso, dijo el doctor Javier con firmeza. No puedo recetar medicamentos sin saber la fuente del dolor. Las radiografías se usan rutinariamente para detectar anormalidades dentro del tracto digestivo. Hizo una pausa, luego añadió, además, Isabel parece deshidratada. Mira cómo está sudando a pesar de la temperatura fresca de la sala y sus labios severamente agrietados. Señaló a la enfermera Sofía. ¿Podrías traer un vaso de agua para Isabel, por favor? Antes de que la enfermera Sofía pudiera moverse, Luis interrumpió. Bien, hagan la radiografía, lo que sea. Solo háganlo rápido. Cuando la enfermera Sofía regresó con agua, se la ofreció a Isabel. La niña miró rápidamente a su padre, luego la rechazó en un susurro, evitando el contacto visual. El doctor Javier le entregó a Luis algunos documentos detallando el procedimiento de la radiografía. Por favor, lleve esto a la sección de radiología. La enfermera Sofía le mostrará el camino. Regrese a verme después de que se complete la radiografía. Notó que Isabel tenía dificultad para caminar, encorvada y sosteniendo su estómago con evidente dolor. Sofía, consigamos una silla de ruedas para Isabel. La enfermera rápidamente trajo una, e Isabel se sentó con un alivio evidente en su rostro. Mientras la enfermera Sofía comenzaba a empujar la silla de ruedas fuera de la sala, el doctor Javier observó la postura tensa de Luis y la forma en que sus ojos se movían nerviosamente por la clínica. Algo estaba muy mal aquí, y la radiografía con suerte revelaría qué era. El doctor Javier verificó si tenía otro paciente que atender mientras esperaba el resultado de la radiografía, pero la sala de espera estaba vacía. La pequeña clínica estaba silenciosa a esa hora, con solo el sonido ocasional del sistema de aire acondicionado encendiéndose y apagándose, rompiendo el silencio. Sintiendo inquietud por el caso de Ramírez, dejó su sala de exploración y caminó por el pasillo hacia la sección de radiología. El departamento de radiología de la clínica era modesto, solo una sala con equipo básico que podía manejar necesidades de imágenes diagnósticas comunes. Al acercarse, vio a Luis esperando afuera de la sala, paseando nerviosamente mientras hablaba por teléfono en español en voz baja. El rostro del hombre estaba tenso, su mano libre apretada en un puño a su lado. Cuando Luis vio al doctor Javier, terminó rápidamente su llamada, su expresión endureciéndose en una máscara fría y severa. El doctor Javier asintió cortésmente hacia él. Señor Ramírez, es más seguro hacer llamadas telefónicas a una distancia de la puerta, dijo, señalando más lejos por el pasillo. El equipo a veces puede verse afectado por las señales celulares. Luis entrecerró los ojos, pero se alejó como se le indicó, todavía observando intensamente al doctor Javier. El doctor Javier entró en la sala de radiología donde un técnico llamado Carlos estaba preparando a Isabel para el escáner. La niña yacía inmóvil en la mesa, su rostro pálido y demacrado por el dolor. Carlos levantó la vista cuando entró el doctor Javier. «¿A punto de empezar, doctor?», dijo. El doctor Javier asintió y retrocedió mientras Carlos posicionaba el equipo. «Isabel, necesito que te quedes completamente quieta por un momento», instruyó Carlos a través del micrófono. La niña asintió ligeramente, sus ojos abiertos de miedo. La máquina zumbó al encenderse, capturando la imagen interna del abdomen de Isabel. Mientras esperaban a que se procesara la imagen, el doctor Javier pensó que escuchó un susurro desde la mesa. «Por favor, no me lleven». Las palabras eran tan suaves, casi indistinguibles sobre el zumbido de la máquina de rayos X. Carlos miró al doctor Javier, con el ceño fruncido por la confusión. No estaba seguro de qué quería decir la niña, y su voz era demasiado baja para distinguir claramente las palabras contra el ruido de fondo. «Isabel, necesitamos permanecer muy quietos», dijo Carlos al micrófono nuevamente. «Tendremos que repetir la imagen». Tras el segundo intento, la imagen digital apareció en la pantalla de la computadora.
Tanto el doctor Javier como Carlos se inclinaron hacia adelante, sus expresiones pasando de una neutralidad profesional a conmoción. La radiografía reveló docenas de formas ovaladas densas a lo largo del tracto gastrointestinal de Isabel. Los cuerpos extraños eran uniformes en tamaño y densidad, claramente no naturales para su anatomía. El doctor Javier reconoció de inmediato lo que estaban viendo. Paquetes de drogas. Alguien había obligado a esta niña a tragar paquetes de drogas para contrabando. Carlos, envía la copia digital a mi computadora de inmediato, dijo el doctor Javier con urgencia, su voz baja. Carlos asintió, su rostro sombrío mientras transfería los archivos. El doctor Javier salió de la sala pasando por Luis, quien todavía estaba en su teléfono, ahora hablando con más urgencia en español. Sus ojos se encontraron brevemente, y el doctor Javier se obligó a mantener una expresión neutral a pesar de la rabia y el disgusto que crecían dentro de él. Regresó rápidamente a su oficina y revisó su correo electrónico para los archivos de la radiografía. Al abrirlos en su pantalla, examinó las imágenes en detalle. Había al menos 3 docenas de paquetes de drogas visibles a lo largo del tracto digestivo de Isabel. Lo más preocupante era que uno de los paquetes parecía estar filtrándose, explicando el dolor de la niña y el peligro en el que estaba. Si ese paquete se había roto, podría estar enfrentando una sobredosis potencialmente fatal. El doctor Javier buscó en bases de datos médicas en línea, confirmando lo que ya sospechaba. Las imágenes coincidían con casos documentados de empaque corporal, la práctica de tragar paquetes sellados de drogas ilegales para contrabando. La mayoría de los casos involucraban adultos, pero había instancias horrendas de niños siendo usados como mulas de drogas porque atraían menos sospechas de las autoridades. Recostándose en su silla, el doctor Javier se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo una oleada de ira y desamparo. Isabel estaba siendo explotada, su vida en peligro por el tráfico de drogas. Pensó cómo Luis probablemente no era su padre, sino un manejador que la usaba para contrabandear drogas a través de la frontera. Miró a través de la pequeña ventana en la puerta de su oficina y notó que Luis e Isabel aún no habían regresado de radiología. Esta era su oportunidad. Tomó el teléfono y marcó al 9611, manteniendo su voz baja y urgente. Soy el doctor Javier Torres, en la Clínica de Salud Comunitaria El Camino. Tengo una paciente infantil que ha sido forzada a ingerir múltiples paquetes de drogas para contrabando. Uno de los paquetes parece estar filtrándose. Necesito policía y transporte médico de inmediato. El manejador todavía está en el edificio. Proporcionó una descripción de Luis e Isabel, enfatizando el peligro inmediato para la vida de la niña si el paquete de drogas se rompía por completo. Por favor, apresúrense, añadió. Creo que podrían intentar irse una vez que se den cuenta de que he descubierto las drogas. Al colgar el teléfono, el doctor Javier se preparó para lo que vendría después. Lo más importante era mantener a Isabel a salvo y conseguirle la atención médica de emergencia que necesitaba antes de que el paquete de droga que se filtraba reclamara su vida. Después de la llamada telefónica, el doctor Javier salió de su oficina y entró en el pasillo con la intención de verificar si Luis e Isabel habían regresado de radiología. Se sorprendió al ver que otro paciente, un anciano con un bastón, había llegado a la sala de espera. La recepcionista nocturna de la clínica lo estaba ayudando a llenar formularios, pero el doctor Javier sabía que necesitaba manejar la situación urgente con Isabel primero. Se acercó al mostrador de administración de pacientes cerca de la estación de enfermeras para informarles de la situación. Varias enfermeras, sintiendo que algo estaba mal, comenzaron a reunirse mientras hablaba en voz baja. He llamado al 911, explicó a la enfermera jefe. Tenemos una niña que ha sido forzada a tragar paquetes de drogas. Uno parece estar filtrándose. La policía está en camino, pero debemos tener cuidado de no alertar al manejador. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas, sus expresiones una mezcla de conmoción y determinación. Justo cuando el doctor Javier estaba explicando la necesidad de una intervención médica de emergencia, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Luis e Isabel estaban pasando por el mostrador de administración, escoltados por la enfermera Sofía. Los ojos de Luis se entrecerraron al observar al grupo de miembros del personal reunidos en una conversación seria, sus rostros preocupados dirigidos hacia él. Isabel, viéndose aún más pálida que antes, mantenía su mirada fija en el suelo.
La enfermera Sofía, sin saber lo que el doctor Javier había descubierto, sonrió cortésmente. La radiografía está completa. Les dije que esperaran en la sala de espera mientras se revisan las imágenes. El doctor Javier asintió, tratando de parecer casual. Gracias, Sofía. Estaré con ellos en breve. Mientras la enfermera Sofía llevaba a Luis e Isabel hacia la sala de espera, el doctor Javier rápidamente la apartó y le susurró la situación. Sus ojos se abrieron de conmoción y no pudo reprimir del todo su reacción cuando miró hacia atrás a Luis. Fue suficiente. Luis, ya sospechoso, notó el intercambio. Su postura cambió instantáneamente de tensa a alerta, sus ojos moviéndose entre el doctor Javier, las enfermeras y las salidas de la clínica. En un movimiento rápido, Luis agarró el brazo de Isabel con brusquedad y la jaló hacia la puerta de salida lateral. El paciente anciano en la sala de espera gritó alarmado: «Oye, ¿qué le estás haciendo a esa niña?» «Deténganlos», gritó el doctor Javier, corriendo tras ellos. Dos enfermeros varones se unieron a la persecución, pero Luis era sorprendentemente rápido. Empujó la puerta lateral, prácticamente arrastrando a Isabel, quien tropezó y gritó de dolor. Para cuando el doctor, Javier y las enfermeras llegaron al estacionamiento, Luis había forzado a Isabel a entrar en un auto que esperaba y que inmediatamente salió chirriando con las llantas girando sobre la grava. ¿Alguien vio la placa?, preguntó el doctor Javier desesperadamente, pero nadie había podido verla claramente en la tenue iluminación del estacionamiento. 5 minutos después, patrullas de policía llegaron al estacionamiento de la clínica, con las luces destellando. El oficial Mateo Vargas, un veterano oficial de patrulla fronteriza que había visto demasiados casos similares, tomó la declaración del doctor Javier con una expresión sombría. «Emitiremos una alerta», dijo el oficial Vargas examinando la radiografía que el doctor Javier había impreso. «Pero sin identificación o una foto clara va a ser difícil». «Esa niña está en peligro inmediato», insistió el doctor Javier, señalando la radiografía. «Uno de los paquetes se ha roto. Es probable que esté sufriendo una sobredosis mientras una dosis mayor de drogas entra en su sistema. Necesita atención de emergencia ahora». La expresión del oficial Vargas se oscureció. «Doctor, entiendo su preocupación, pero debe entender con qué estamos lidiando. Estos niños son correos desechables. Los cárteles lo usan porque incluso si son atrapados se enfrentan consecuencias mínimas como menores, y si algo sale mal, no terminó la frase. Entonces, simplemente nos rendimos», preguntó el doctor Javier incrédulo. «Nuestros recursos están demasiado limitados», explicó Vargas. «Sin identificación, sin nombre, es esencialmente un callejón sin salida. Alertaremos a los puestos de control fronterizos con la descripción, pero estas personas saben cómo desaparecer». El doctor Javier sintió una oleada de frustración. «Este hospital está en terreno peligroso cerca de la frontera, pero eso no significa que debamos rendirnos con los niños», dijo con brusquedad. Proporcionó descripciones detalladas de Luis e Isabel. Su altura, peso, ropa, color de ojos, color de cabello, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificarlos. «¿Alguna característica distintiva?», preguntó el oficial Vargas. «Cicatrices, tatuajes, marcas de nacimiento». El doctor Javier y la enfermera Sofía se miraron y negaron con la cabeza. «Nada obvio», respondió la enfermera Sofía. El oficial Vargas suspiró. «Lo intentaremos. Pero doctor, debe saber que estos casos ocurren diariamente alrededor de la frontera. Niños siendo usados como mulas de drogas, víctimas de tráfico humano. No tenemos recursos ilimitados y no podemos salvar a todos». El doctor Javier observó impotente mientras el equipo de policía abandonaba la clínica. La dura realidad de la atención médica en la frontera pesaba sobre él. Lo más probable es que Isabel nunca recibiera la atención médica que desesperadamente necesitaba. La idea de que sufriera, posiblemente muriendo por una sobredosis de drogas porque había sido explotada por traficantes, lo llenaba de una rabia fría. Él y la enfermera Sofía regresaron a la sala de exploración en silencio, donde el paciente anciano aún esperaba. No tenían otra opción que continuar con su trabajo, aunque la imagen del rostro asustado de Isabel permanecía con el doctor Javier mientras se obligaba a concentrarse en su próximo paciente. La siguiente hora transcurrió lo más normalmente posible dadas las circunstancias. El doctor Javier atendió al anciano con una infección renal, recetó antibióticos y luego vio a 2 pacientes más sin cita con dolencias menores. Pero su mente seguía volviendo a Isabel y a la radiografía que mostraba docenas de paquetes de drogas en su pequeño cuerpo.
A las 11:45 p.m., la clínica cerró por la noche. Las enfermeras salieron despidiéndose del doctor Javier. La enfermera Sofía se quedó un momento, colocando una mano comprensiva en su hombro. «Hiciste todo lo que pudiste», dijo en voz baja. «Trata de no culparte». El doctor Javier asintió, aunque el consuelo hizo poco para aliviar su conciencia. «Buenas noches, Sofía. Conduce con cuidado». Después de que todos se fueron, el doctor Javier se quedó para terminar el papeleo y revisar literatura médica sobre casos de empaque corporal. Encontró numerosos estudios de casos de correos de drogas que sufrían de toxicidad cuando los paquetes se rompían. Las tasas de mortalidad eran alarmantemente altas, incluso para adultos. Para una niña del tamaño de Isabel, el pronóstico sería aún peor. Pasaron 15 minutos mientras leía las sombrías estadísticas. Finalmente, con un suspiro pesado, decidió que era hora de irse a casa. Recogió sus pertenencias, apagó las luces y cerró las puertas detrás de él. El estacionamiento estaba casi vacío ahora, su auto solo bajo un poste de luz parpadeante. Mientras el doctor Javier se acercaba a su vehículo, los vellos de la nuca se le erizaron. Algo se sentía mal. Aceleró ligeramente el paso, alcanzando sus llaves. De repente, desde atrás, alguien se acercó con un paso rápido. Antes de que el doctor Javier pudiera girarse, sintió el frío metal de un cañón de pistola presionado contra su espalda. «No te muevas», gruñó una voz familiar. «Examina a mi hija y ayúdala». Luis. El doctor Javier levantó la mano lentamente y dejó caer su maletín de trabajo en el asfalto. «Si gritas, disparo de inmediato», advirtió Luis, su dedo visiblemente en el gatillo cuando el doctor Javier miró hacia atrás. «Ya he jalado el gatillo a la mitad». «¿Dónde está ella?», preguntó el doctor Javier, su entrenamiento médico superando inmediatamente su miedo. «Junto a la puerta lateral de la clínica. Gira lentamente hacia la clínica y camina, sin movimientos bruscos». Con las manos aún levantadas, el doctor Javier caminó cuidadosamente hacia la clínica. Al doblar la esquina hacia la entrada lateral, vio a Isabel acostada inmóvil en el suelo. Su condición había empeorado dramáticamente en las horas desde que huyeron. Su piel tenía un tinte azulado y una pequeña cantidad de espuma se había acumulado en las comisuras de su boca. Apenas estaba consciente, su respiración superficial e irregular. «Arréglala», exigió Luis, con la pistola aún apuntando al doctor Javier. «Lo haré», respondió el doctor Javier, sus instintos de doctor tomando el control. «Pero necesito que bajes la pistola. No puedo ayudarla contigo apuntándome». La mano de Luis tembló ligeramente. «¿Cómo sé que no llamarás a la policía otra vez? Uno de esos paquetes en su cuerpo se ha roto y tu hija está sufriendo una sobredosis porque las drogas están en su sistema», explicó el doctor Javier con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Cada minuto cuenta ahora. Puedes quedarte con la pistola, pero por favor déjame trabajar. No querrás arrepentirte de esto». Tras un momento de vacilación, Luis bajó el arma, pero la mantuvo en la mano. «Sálvala», dijo, y por primera vez el doctor Javier escuchó un miedo genuino en la voz del hombre. El doctor Javier desbloqueó rápidamente la puerta de la clínica con su tarjeta de acceso y levantó cuidadosamente a Isabel en sus brazos. Su cuerpo se sentía aterradoramente ligero mientras la llevaba adentro. La llevó a la sala de tratamiento de emergencia y la acostó suavemente en la cama. Trabajando rápidamente, reunió suministros para la descontaminación gástrica de emergencia. Comenzó una línea intravenosa para abordar su deshidratación y preparó una irrigación intestinal para eliminar las sustancias tóxicas de su sistema. La niña estaba semiconsciente, gimiendo ocasionalmente de dolor. «Necesito sedarla ligeramente para este procedimiento», explicó el doctor Javier mientras trabajaba. «La hará sentir más cómoda y me permitirá trabajar más eficientemente». Luis rondaba cerca, con la pistola ahora metida en su cinturón, pero aún visible como una amenaza. Después de administrar un sedante leve, el doctor Javier comenzó el proceso de irrigación, observando cuidadosamente los signos vitales de Isabel en el monitor que había conectado. «Esto ayudará a limpiar su sistema temporalmente», explicó a Luis, «pero necesita cirugía para extraer los otros paquetes. Hay demasiados dentro de ella y podrían romperse en cualquier momento. No tengo equipo aquí para realizar ese tipo de cirugía». El rostro de Luis se endureció. «Sin hospital». «Morirá sin una intervención quirúrgica adecuada», insistió el doctor Javier. «Necesito llamar a los servicios médicos de emergencia para el transporte. Necesita un equipo quirúrgico». Luis sacó la pistola nuevamente. «Sin hospital. Arréglala aquí». El doctor Javier luchó por mantener la calma.
No puedo. No aquí. No hay herramientas para este tipo de procedimiento y tu hija morirá. Hizo una pausa, luego añadió, pero tengo un amigo que es veterinario. Tiene una clínica cerca con equipo quirúrgico. Los ojos de Luis se entrecerraron con sospecha. ¿Un veterinario? ¿Quieres llevar a mi hija a un doctor de animales? Él tiene las herramientas que necesito para este procedimiento, insistió el doctor Javier. Es su única oportunidad. Luis pareció dudar, observando cómo Isabel tosía y más espuma aparecía en sus labios. Finalmente asintió secamente. Bien, pero si esto es una trampa. No lo es, aseguró el doctor Javier. Necesito hacer una llamada telefónica a mi amigo. Puedes vigilar a tu hija mientras lo hago. Voy contigo, insistió Luis. El doctor Javier negó con la cabeza. Necesitas confiar en mí si esto va a funcionar. Quédate con ella. Monitorea su respiración. Llámame de inmediato si algo cambia. Tras un momento tenso, Luis aceptó a regañadientes, eligiendo quedarse con su hija. El doctor Javier salió de la sala y corrió al mostrador de administración. En lugar de llamar a su amigo veterinario, marcó para una ambulancia. Soy el doctor Javier Torres en la Clínica El Camino. Necesito un transporte de emergencia para una paciente pediátrica con un paquete roto. Estaba a punto de dar más detalles y solicitar refuerzos policiales usando una palabra clave para una situación de rehenes cuando sintió el frío metal del cañón de la pistola contra la parte trasera de su cabeza otra vez. Luis lo había seguido después de todo. Cancela la llamada, dijo Luis, su voz mortalmente silenciosa mientras quitaba el seguro de la pistola con un clic audible. El corazón del doctor Javier se hundió mientras hablaba por el teléfono. Lo siento, esto fue un error. Cancelen la solicitud. Colgó sabiendo que acababa de perder su mejor oportunidad para salvar tanto a Isabel como a sí mismo. Luis marchó al doctor Javier de vuelta a la sala del hospital donde Isabel yacía, aún inconsciente por la sedación, pero respirando más regularmente ahora, gracias al tratamiento de emergencia. El procedimiento de irrigación había ayudado temporalmente a estabilizarla, pero el doctor Javier sabía que solo estaba ganando tiempo. Siéntate, ordenó Luis, señalando una silla con su pistola. El doctor Javier obedeció, observando mientras Luis ataba sus manos detrás de su espalda con un trozo de venda que arrancó de un estante de suministros cercano. Una vez que el doctor Javier estuvo asegurado, Luis se alejó, manteniendo la pistola apuntando en su dirección mientras sacaba su teléfono e hizo una llamada. Habló rápidamente en español, su tono urgente y ocasionalmente suplicante. El doctor Javier, que entendía español con fluidez, escuchó cuidadosamente el lado de la conversación de Luis. Sí, complicaciones. El paquete se rompió. Ella necesita ayuda. No, un doctor lo descubrió. Sí, lo tengo. Clínica El Camino, 20 minutos. Estaremos esperando. Después de terminar la llamada, Luis se volvió hacia el doctor Javier, su expresión oscura. Has empeorado mucho las cosas para ambos. ¿Qué quieres decir?, preguntó el doctor Javier, probando sutilmente la atadura. He llamado para un transporte. Nos llevarán a la instalación. Alguien allí operará a mi hija. No serán amables con ninguno de los dos, doctor. Javier sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Por qué no llevarla directamente a tu instalación en primer lugar? ¿Por qué venir aquí? La mandíbula de Luis se tensó. Esa es la cosa. Me has decepcionado y lidiaré contigo después. Paseó nerviosamente, mirando a Isabel. Esos hombres no deberían saber que mi hija falló en entregar los paquetes. Si supieran que es incapaz de ser una empacadora corporal, simplemente la matarían. Dejó de pasear y miró directamente al doctor Javier. Su expresión era una mezcla de ira y miedo. Ella no significa nada para ellos, pero lo significa todo para mí. Por tu culpa y tu incompetencia, lo sabrán y la matarán, y probablemente también te matarán a ti. El doctor Javier sintió confusión mezclándose con su miedo. Si la quieres, ¿por qué dejarla hacer esto? ¿Por qué poner su vida en riesgo? Luis mantuvo su expresión severa y peligrosa, claramente tratando de no parecer débil con su pistola aún apuntando al doctor. No necesito explicarte mi vida. A pesar del intento de Luis de mantenerse como el captor intimidante, el doctor Javier sintió que había más en la historia. Parecía que Luis también estaba siendo forzado a trabajar para los superiores en esta operación de drogas, usando a su propia hija como mula. Su conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo entrando en el estacionamiento. Luis se tensó, revisando rápidamente a través de las persianas de la ventana. «Están aquí», dijo. «No intentes nada estúpido». Luis revisó el pasillo, luego regresó para desatar al doctor Javier,
manteniendo la pistola presionada contra sus costillas. Camina lentamente, no digas nada. 4 hombres con máscaras negras y ropa táctica entraron por la puerta lateral, moviéndose con eficiencia practicada. 2 fueron inmediatamente hacia Isabel, desconectándola del equipo de monitoreo y trasladándola cuidadosamente a una camilla que habían traído. Por sus movimientos, el doctor Javier pudo notar que tenían entrenamiento médico. Revisaron su vía aérea y la aseguraron adecuadamente antes de cargarla en la camilla. Mientras llevaban a Isabel hacia la salida, un hombre grande y musculoso se acercó al doctor Javier y Luis. Sin hablar, agarró bruscamente el brazo del doctor Javier y lo llevó afuera hacia donde esperaban 2 vehículos, una camioneta donde estaban cargando a Isabel y un SUV negro con ventanas tintadas. «Sube», ordenó el hombre, empujando al doctor Javier hacia el SUV. Mientras subía, Luis lo siguió, aún sosteniendo su pistola. El hombre grande le entregó a Luis un saco de arpillera. «Para él», dijo, señalando al doctor Javier. Luis colocó el saco sobre la cabeza del doctor Javier, sumiéndolo en la oscuridad mientras el vehículo comenzaba a moverse. El siguiente momento en que el doctor Javier vio luz fue cuando le quitaron el saco de la cabeza. Parpadeó rápidamente, sus ojos ajustándose al brillo repentino. Se encontró sentado en una habitación que parecía el interior de un almacén, atado firmemente a una silla de metal en la esquina. Sus alrededores se enfocaron gradualmente. Pisos de concreto, paredes de metal y una iluminación superior áspera que le daba a todo un tinte clínico azulado. En el centro de la habitación había una tabla quirúrgica equipada con instrumentos médicos modernos. 3 personas con batas negras y máscaras médicas se movían a su alrededor eficientemente, ocultando sus rostros completamente. Usaban guantes y trabajaban en un silencio inquietante, comunicándose solo a través de gestos y asentimientos practicados. En la mesa yacía Isabel, ahora inconsciente, probablemente por la anestesia administrada. Un monitor cercano mostraba una vista interna en tiempo real de la operación. El doctor Javier, con su entrenamiento médico, podía ver que estaban realizando una extracción gástrica de los paquetes de drogas. El cirujano principal trabajaba con una habilidad notable, haciendo incisiones precisas y extrayendo cuidadosamente los paquetes ovalados uno por uno. Nadie decía una palabra, ni siquiera los anuncios estándar de procedimientos quirúrgicos que serían obligatorios en un quirófano legítimo. La coordinación perfecta del equipo sugería que habían realizado este procedimiento muchas veces antes. Esta no era su primera extracción, e Isabel no era su primera víctima. El doctor Javier giró la cabeza y notó 2 grandes ventanas en un lado de la habitación. A través del vidrio podía ver a 2 hombres observando el procedimiento. Uno era Luis, su rostro una máscara de tensión, mientras observaba la cirugía de su hija. El otro era un hombre mayor con un traje caro, fumando un cigarro a pesar del entorno médico, su rostro impasible, mientras observaba la operación como alguien que monitorea una transacción comercial. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 45 minutos, el equipo completó la extracción. Todos los paquetes de drogas habían sido retirados del sistema de Isabel y la herida quirúrgica fue cerrada con eficiencia practicada. El equipo la movió a una camilla y la sacó de la sala de cirugía, dejando al doctor Javier solo con sus pensamientos. Momentos después, una de las enfermeras regresó. Sin hablar, lo desató y señaló una puerta al lado de la habitación. «Limpieza», dijo finalmente, su voz amortiguada por la máscara. «Cuarto de ducha. Cámbiate a esto». Le entregó un conjunto de batas quirúrgicas negras idénticas a las que usaba el equipo. «¿Qué van a hacer conmigo?», preguntó Javier, frotándose las muñecas donde las cuerdas le habían cortado. La enfermera no respondió, pero la tensión en su postura era clara. Antes de que pudiera irse, la puerta se abrió y uno de los hombres que habían estado observando desde afuera entró. Era alto, con la cabeza rapada y una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula. «Estás demasiado involucrado y eres doctor», dijo, su voz sorprendentemente refinada para su apariencia intimidante. «Tienes 2 opciones». Caminó lentamente alrededor del doctor Javier, evaluándolo con fría calculación. Opción 1. Límpiate, ponte la bata y sigue cualquier cosa que te digamos que hagas. Hizo una pausa. Revisamos tu perfil antes de traerte aquí. Alguna vez fuiste cirujano antes de establecerte como internista. Podemos hacer buen uso de esas habilidades. El estómago del doctor Javier se revolvió ante la implicación. ¿Y la opción 2?
Rechazar, y tendremos que terminar con tu vida como doctor, respondió el hombre simplemente. Nunca trabajaré para ustedes, dijo Javier con firmeza. Prefiero morir. El hombre se rió. ¿Quién dijo algo sobre morir? En ese momento la puerta se abrió nuevamente y otro hombre entró, empujando bruscamente a un niño de unos 10 años. Los ojos del niño estaban abiertos de terror, su pequeño cuerpo temblando. Opción 1, continuó el hombre con cicatriz. Tú y el cirujano principal moverán esos paquetes que fueron retirados del cuerpo de Isabel al tracto digestivo de este niño. Señaló hacia los paquetes que habían sido colocados en un contenedor estéril cercano. Opción 2. Movemos esos paquetes a tu cuerpo y trabajarás para nosotros como mula. Su sonrisa se volvió cruel. No subestimes cómo podemos someter a las personas. No solo los niños trabajan para nosotros, también los adultos. Algunos de nuestros mejores correos son profesionales como tú, personas con antecedentes limpios que atraen mínima sospecha. El doctor Javier miró al niño asustado, sintiendo un horror nauseabundo. No podía operar a un niño para insertar paquetes de drogas. Iba en contra de todo lo que había jurado defender como doctor. Pero convertirse en una mula de drogas significaría una muerte casi segura si los paquetes se rompían. Miró alrededor desesperadamente. No había ventanas excepto las de observación. No había salidas visibles excepto la puerta fuertemente vigilada. No tenía pertenencias ni teléfono para pedir ayuda, y no tenía idea de dónde estaba. Deberías limpiarte y ponerte la bata sin importar de qué lado de la mesa termines, dijo el hombre con cicatriz con una sonrisa burlona. Tienes 5 minutos para decidir. Javier tomó la bata médica negra y siguió a la enfermera al cuarto de cambio. Al pasar junto al niño aterrorizado, sus ojos se encontraron brevemente. El puro miedo que vio allí solidificó su resolución. Nunca podría ser parte de esta operación. Encontraría una manera de salvar a ese niño, a Isabel y a sí mismo, o moriría intentándolo. El doctor Javier salió del cuarto de cambio poco iluminado, vestido con las batas negras. La misma enfermera lo esperaba, sus ojos traicionando ansiedad a pesar de su máscara. Lo llevó de vuelta a la sala de operaciones donde el cirujano principal, aún enmascarado, estaba preparando instrumentos para el próximo procedimiento. He decidido aprender de ti, le dijo Javier al cirujano, forzando confianza en su voz. Muéstrame cómo haces esto. El cirujano principal asintió con aprobación. Tomaste la decisión correcta. No te arrepentirás de trabajar para estos hombres. Pagan bien, 3 veces mejor que cualquier hospital. Organizó herramientas quirúrgicas en una bandeja de metal mientras hablaba. Solo no hagas que sientan que eres una carga. Haz tu trabajo, mantén la boca cerrada y estarás bien. Mientras tanto, los asistentes habían llevado al niño aterrorizado a la mesa y comenzaron a sedarlo. Mientras esperaban a que la anestesia surtiera efecto, Javier encontró el coraje para hacer una pregunta. ¿Qué pasó con la niña de antes? ¿Isabel? El cirujano levantó la vista de sus preparativos. ¿Por qué te importa? Curiosidad profesional, respondió Javier con un encogimiento de hombros. La traté inicialmente. El cirujano continuó organizando sus herramientas. Usualmente solo deconstruyen a ese tipo de niños cuando ya no son útiles. La sangre del doctor, Javier se heló. ¿Deconstruir? ¿Qué significa eso? El cirujano hizo un gesto vago con su mano enguantada. Tráfico de órganos. Buenos compradores para órganos jóvenes y saludables. Todo se utiliza. Nada se desperdicia en esta operación. Luchando por mantener la compostura, Javier observó mientras el cirujano hacía una señal a la ventana de observación donde los 2 hombres aún estaban mirando. Un simple gesto con la mano. Estaban listos para comenzar. El hombre con cicatriz asintió en respuesta. La puerta se abrió y Luis entró, acercándose a Javier con una expresión en blanco. Tomó a Javier por el brazo y lo llevó de vuelta a la silla en la esquina, pero la posicionó más cerca de la mesa de operaciones esta vez. Luis aseguró las manos de Javier detrás de su espalda, aunque Javier notó que la atadura no estaba tan apretada como antes. La primera vez solo debes observar desde lejos, explicó el cirujano principal. No confiamos automáticamente en las personas nuevas. Mientras Luis terminaba de asegurarlo, Javier notó la profunda pena en los ojos del hombre a pesar de su intento de mantener una expresión plana y sin emociones. Debe estar devastado por Isabel, se dio cuenta Javier recordando las palabras anteriores de Luis sobre cuánto significaba su hija para él.
Justo cuando Luis estaba a punto de alejarse, Javier sintió algo frío y metálico siendo presionado en su palma. Luis se inclinó cerca, sus labios casi tocando la oreja de Javier. «Salva a mi hija. Pasillo lejano a la izquierda. Usa la llave», susurró rápidamente, su voz apenas audible. Los dedos de Javier se cerraron alrededor de lo que ahora se dio cuenta era una sola llave. El nudo que ataba sus muñecas estaba lo suficientemente suelto como para que pudiera liberar sus manos con algo de esfuerzo. No era la atadura profesional que usaría un secuestrador, sino algo deliberadamente fácil de escapar. Luis se enderezó y se alejó, uniéndose al hombre con cicatriz mientras salían de la sala. El cirujano comenzó el procedimiento, levantando la bata de hospital del niño inconsciente y desinfectando su abdomen con movimientos practicados. Javier esperó hasta que todos estuvieran enfocados en el inicio de la cirugía. La enfermera le daba la espalda preparando más equipo y el cirujano estaba haciendo la primera incisión. Lentamente, con cuidado, Javier trabajó en el nudo suelto, liberando sus manos mientras las mantenía detrás de su espalda para mantener la apariencia de estar atado. «Lo siento», susurró demasiado bajo para que alguien lo escuchara, una disculpa silenciosa al niño que no podía salvar en este momento. Con la llave apretada firmemente en su mano, Javier se puso de pie con cuidado calculado. Nadie miró hacia él. Paso a paso retrocedió hacia la puerta, sus dedos rozando el picaporte. Un clic silencioso resonó mientras la cerraba con llave. Fue entonces cuando el equipo médico se dio cuenta. Con los ojos abiertos, la enfermera se lanzó hacia la salida, pero ya era demasiado tarde. La puerta resistió firmemente y las paredes insonorizadas tragaron sus gritos. Javier sabía que no tenía mucho tiempo. Tarde o temprano, alguien daría la alarma. Sin dudar, se deslizó hacia el pasillo y desapareció de la vista. El pasillo estaba poco iluminado y extrañamente silencioso en lo que debía ser la madrugada. Siguiendo las instrucciones de Luis, Javier se movió rápidamente hasta el final del pasillo y giró a la izquierda. Luego continuó hasta la puerta más lejana a la izquierda. Probó el picaporte, cerrado. Usó la llave que Luis debió haber deslizado en su mano mientras lo aseguraba a la silla. La llave funcionó. Javier empujó la puerta para abrirla y encontró lo que parecía ser una pequeña oficina destartalada. Luis estaba dentro, paseando nerviosamente. Levantó la vista con evidente alivio cuando Javier entró. «Lo lograste», dijo rápidamente, cerrando la puerta detrás de Javier. «Necesitamos movernos rápido para salvar a mi hija». «Si tienes armas y sabes dónde está, ¿por qué no hiciste esto tú mismo?», preguntó Javier, sospechoso a pesar de la aparente ayuda del hombre. «¿Por qué involucrarme? ¿Por qué no solo llamar a la policía?». El rostro de Luis se oscureció con vergüenza. «No puedo hacer esto solo. Estas personas son parte de mí y no merezco ser un héroe». Se pasó una mano por el cabello, su compostura quebrándose. «Aún así, te ayudaré a salvar a mi hija. Necesitas llevarla muy muy lejos de aquí y prometerle una nueva vida. Eres su única esperanza. Ni siquiera yo puedo garantizar que estaría a salvo afuera». «¿Y tú qué?», preguntó Javier. «Mi vida está aquí», respondió Luis con resignación pesada en su voz. «Soy un traficante de drogas y siempre lo seré. Mi padre lo fue y también mi abuelo y las personas antes que ellos. No hay escape para mí». Extendió la mano con una pequeña pistola. «Usa esta pistola contra mí, toma mis pertenencias, llama a la policía y salva a mi hija. La tienen en la habitación 3 puertas más abajo a la derecha. Planean cosechar sus órganos en unas horas». Javier miró la pistola en su mano, luego se la devolvió a Luis. «No puedo dispararte. Úsala en ti mismo si quieres mantener tu coartada, pero devuélveme mi teléfono y la llave de la habitación de Isabel». Luis asintió, entregándole su teléfono, billetera y una llave etiquetada con el número 15. «Cuando escuches el disparo, corre. Estarán distraídos el tiempo suficiente para que llegues a ella». Javier tomó los objetos y se movió hacia la puerta. «Gracias por ayudar a tu hija. Ella merece algo mejor que esta vida. Mejor que yo», dijo Luis en voz baja. «Ahora vete». Javier salió de la habitación y se movió rápidamente por el pasillo, contando las puertas hasta que llegó a la habitación 15. Detrás de él un disparo resonó seguido de gritos de alarma. Aprovechando la distracción, Javier desbloqueó la puerta de la habitación de Isabel y se deslizó dentro, cerrándola rápidamente detrás de él. La niña yacía inconsciente en una cama individual, su tez pálida pero estable. Javier revisó inmediatamente sus signos vitales con su dedo, débiles pero presentes.
Sacó su teléfono y marcó al 911. «Soy el doctor Javier Torres», dijo con urgencia cuando el operador respondió. «Necesito asistencia policial inmediata. He sido secuestrado junto con una niña que estaba siendo utilizada como mula de drogas. Nos tienen retenidos en...». Miró alrededor en busca de cualquier información identificativa, luego vio una dirección en una gráfica médica colgada junto a la puerta. Transmitió la ubicación al operador, añadiendo: «Hay hombres armados y cirugías ilegales teniendo lugar. La niña necesita atención médica inmediata». «Manténgase en la línea, doctor Torres», instruyó el operador. «La policía está en camino». Javier se posicionó entre Isabel y la puerta, con el teléfono aún presionado contra su oreja, y esperó a que llegara la ayuda. En 15 minutos, el sonido de múltiples sirenas policiales atravesó la noche. Luces azules y rojas destellaban a través de la pequeña ventana de la habitación donde Javier se había barricado con Isabel. Podía escuchar gritos y los pasos pesados de equipos tácticos entrando al edificio. De repente, hubo un golpe violento en la puerta. Javier se tensó, inseguro si era el rescate o uno de los criminales. «¿Quién es?», gritó, posicionándose protectoramente frente a la cama de Isabel. «Doctor Torres, es la policía. Vamos a entrar». Antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Uno de los hombres enmascarados de antes estaba allí, su rostro ahora expuesto y contorsionado por la rabia. Levantó su pistola hacia Javier. «Tú», gruñó, «tú los trajiste aquí». El hombre disparó, pero su tiro salió desviado, astillando la pared junto a la cabeza de Javier. Antes de que pudiera disparar de nuevo, los oficiales de policía aparecieron detrás de él con sus armas desenfundadas. «¡Suelta tu arma ahora!», gritó uno de los oficiales. El hombre dudó, luego giró su pistola hacia los oficiales. El sonido de disparos estalló y el hombre cayó al suelo. Los oficiales tácticos entraron rápidamente a la habitación, evaluando la situación. «¿Doctor Torres?», preguntó uno, acercándose a Javier. «Sí», confirmó Javier con las manos levantadas. «La niña necesita atención médica. Ha sido utilizada como mula de drogas y acaba de tener una cirugía para extraer paquetes de su sistema». Más oficiales aseguraron la habitación mientras se llamaban a los paramédicos. Mientras preparaban para mover a Isabel a una camilla, uno de los oficiales se dirigió a Javier. «Señor, necesitamos sacarlos a ambos de aquí. El edificio está asegurado, pero aún estamos procesando a los sospechosos». Javier asintió, siguiendo a los oficiales mientras escoltaban a él y a la camilla de Isabel fuera del edificio. Mientras caminaban por los pasillos, Javier se dio cuenta de que este lugar no era un almacén como inicialmente había pensado, sino una especie de clínica improvisada donde estas personas realizaban sus operaciones de empaque corporal. No era tan grande como le había parecido en su estado de miedo intensificado. Solo un pequeño edificio industrial convertido en las afueras del pueblo. Una vez afuera, mientras los equipos médicos se reunían para transferir a Isabel a una ambulancia que esperaba, Javier observó la escena. Coches de policía y vehículos tácticos rodeaban el edificio. Los oficiales llevaban a sospechosos esposados a camionetas de policía, incluyendo al equipo médico enmascarado que había estado realizando las cirugías ilegales. Con una sensación de náusea, Javier vio otra camilla siendo cargada en una ambulancia diferente. El equipo médico había cargado una forma pequeña, y Javier sabía que era el niño de antes. Solo podía esperar que pudieran salvarlo. Entonces Javier los vio. Luis y los otros cómplices, incluyendo al cirujano y las enfermeras, vestidos con batas negras y máscaras, siendo escoltados hacia un coche de policía que esperaba. Mientras los oficiales quitaban sus disfraces, sus rostros completos fueron revelados, y con ellos sus verdaderas identidades. Los ojos de Javier se encontraron con los de Luis, cuyo brazo sangraba por lo que parecía una herida de bala. Era precisa, lo suficientemente seria como para ser creíble, pero claramente colocada para evitar áreas vitales. Sus ojos se encontraron a través del estacionamiento. Luis dio un leve asentimiento, un gesto silencioso de reconocimiento y gratitud. En ese momento, Javier entendió que Luis se había disparado a sí mismo para hacer parecer que Javier lo había herido durante un escape. Un acto cuidadosamente escenificado, uno que protegería el secreto de Javier y evitaría que los demás sospecharan que había tenido ayuda desde dentro. Un oficial de policía se acercó a Javier. «Doctor Torres, necesitamos llevarlo a la estación para su declaración. Uno de nuestros oficiales lo llevará». Javier asintió, observando mientras cargaban a Isabel en la ambulancia.
¿Puedo verificar su condición primero? Por supuesto, respondió el oficial, llevándolo a la ambulancia donde los paramédicos esta vez estaban estabilizando a Isabel para el transporte. ¿Estará bien?, preguntó Javier a uno de los paramédicos. Está estable por ahora, respondió el paramédico. La cirugía fue en realidad bastante profesional a pesar de las circunstancias. Necesitará monitoreo en el hospital, pero su pronóstico es bueno. Aliviado, Javier siguió al oficial a un coche de policía que esperaba. Mientras se alejaban de la escena, miró hacia atrás al edificio anodino que había albergado tales horrores, preguntándose cuántos otros niños habían pasado por sus puertas. En la estación de policía, la actividad continuó mientras los oficiales procesaban a los sospechosos y las pruebas del allanamiento. La detective Elena Morales, una investigadora experimentada con el equipo de crímenes fronterizos, llevó a Javier a una sala de entrevistas donde se sentó detrás de un escritorio, lista para tomar su declaración. Doctor Torres comenzó: entiendo que ha pasado por una experiencia traumática. Tómese su tiempo mientras me cuenta qué pasó. Javier relató todo: cómo Luis e Isabel llegaron primero a la clínica, los hallazgos de la radiografía, su escape cuando llamó a la policía y el regreso de Luis esa noche con una pistola. Me obligó a ayudar a su hija, que ya estaba sufriendo una sobredosis, explicó Javier. Usé irrigación intestinal para limpiar su sistema e intenté llamar a los servicios médicos de emergencia para el transporte al hospital. También quería llamar a la policía, pero Luis me atrapó y me amenazó con su pistola. Describió cómo Luis llamó a sus asociados que los llevaron a la clínica del almacén y los horrores que presenció allí. Cuando la detective Morales preguntó específicamente sobre el papel de Luis, Javier dudó. Podría decirle que Luis lo había ayudado en secreto, desató sus ataduras, le dio la llave, le dijo dónde encontrar a Isabel y esencialmente se sacrificó para que su hija pudiera ser salvada. Pero recordó las palabras de Luis. No merezco ser un héroe. Luis Ramírez, dijo Javier lentamente, seguía gritando que yo tomé a su hija. Sí, sí, confirmó la detective Morales. Fue bastante insistente al respecto en el coche de policía. Dijo que le disparaste y secuestraste a la niña. Javier tomó su decisión. Le disparé en defensa propia, dijo con firmeza. Cuando me llevaron a ese lugar, logré liberarme. Estaba buscando una salida. Vi una oficina y pensé que podría haber un teléfono dentro. Luis estaba allí. Luchamos y giré su arma contra él cuando intentó dispararme. Continuó describiendo cómo encontró una llave etiquetada con el 15 en el escritorio de Luis, localizó la habitación y llamó a la policía. La detective Morales tomó notas detalladas, pidiendo aclaraciones ocasionalmente. ¿Y por qué estabas tan decidido a salvar a esta niña en particular?, preguntó finalmente. Te pusiste en un riesgo considerable. Javier pensó en la última solicitud de Luis de llevar a Isabel lejos y darle una nueva vida. Miró directamente a la detective Morales. Soy doctor, dijo simplemente. Es mi deber moral ayudar a los necesitados. No podía dejarla después de ver lo que le hicieron. La detective Morales lo estudió por un momento, luego asintió. Una última pregunta, doctor Torres. ¿Te gustaría ver a la niña en el hospital más tarde? Necesitaremos una declaración de seguimiento de tu parte y nuestros oficiales podrían llevarte allí. Sí, respondió Javier sin dudar. Me gustaría asegurarme de que se está recuperando. Lo arreglaré, prometió la detective Morales. Y, doctor Torres, te mantendremos actualizado sobre el caso a medida que progrese. Lo que hiciste esta noche nos ha dado inteligencia valiosa sobre una de las operaciones de tráfico de drogas más grandes en la zona. Después de varias horas de interrogatorios adicionales y procedimientos legales, Javier finalmente estaba listo para dejar la estación de policía. Un oficial se acercó a él en la sala de espera. Doctor Torres, antes de que te vayas, pensé que te gustaría saber. Esta operación de rescate ha llevado a inteligencia significativa sobre otros almacenes donde opera este grupo. La instalación donde te encontramos era solo su centro de operaciones médicas. Recuperamos casi media tonelada de cocaína ya empaquetada en pellets, lista para el transporte. El oficial continuó. Estamos realizando redadas en 3 otras ubicaciones basadas en documentos que encontramos. Esto podría ser el avance que necesitábamos contra el cártel Alonso. Javier asintió, asimilando esta información. ¿Y la niña Isabel? Está estable, confirmó el oficial. Despertó hace aproximadamente 1 hora. Podemos llevarte a verla ahora.
Mientras caminaban hacia la salida, Javier vislumbró las celdas de detención. Luis estaba siendo llevado por dos oficiales a una celda al final del pasillo. Sus ojos se encontraron brevemente y Luis articuló en silencio: «Gracias». El viaje al hospital fue tranquilo y a Javier perdido en pensamientos sobre los eventos de la noche y lo que vendría después. En el hospital lo escoltaron a la unidad de cuidados intensivos pediátricos donde Isabel se estaba recuperando bajo guardia policial. El rostro de la niña se iluminó con reconocimiento cuando Javier entró en su habitación. Esperó hasta que el oficial de policía salió antes de acercarse a su cama. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Mejor», respondió ella, su voz aún débil. «Ya no duele tanto». Javier revisó la gráfica colgada al pie de la cama, notando sus signos vitales mejorados y los medicamentos que estaba recibiendo. «El doctor aquí dijo que ahora puedo tomar agua», dijo Isabel, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro pálido. Estaba muy sedienta antes. Javier le sirvió un vaso de agua del jarro en la mesa de noche. Mientras ella lo bebía, se sentó en la silla junto a su cama. «Isabel», dijo en voz baja, «necesito decirte algo. Tu padre se sacrificó para salvarte». Sus ojos oscuros se abrieron. «¿Qué quieres decir?» Está vivo», aseguró Javier rápidamente, «pero me ayudó a sacarte de ese lugar. Quería que estuvieras a salvo, que tuvieras la oportunidad de una vida diferente». Lágrimas llenaron los ojos de Isabel. «No siempre fue malo», susurró, «pero los hombres lo obligaban a hacer cosas, nos obligaban a hacer cosas». «Lo sé», dijo Javier suavemente. «Me dijo que te llevara lejos de aquí para asegurarme de que estuvieras a salvo». Isabel miró sus manos. «No tengo a nadie más», dijo simplemente. «Mi madre murió cuando era pequeña. Solo está mi padre. Y ahora...» Javier tomó una decisión entonces, cumpliendo la promesa que le había hecho a Luis. «No estarás sola», dijo. «Le prometí a tu padre que cuidaría de ti, y lo haré». «¿De verdad?». Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «De verdad», confirmó. «Estás a salvo ahora, Isabel. Ya no tienes que tener miedo». Isabel extendió la mano vacilante y tomó la suya. «Gracias», susurró. Mientras ella volvía a dormirse, agotada por su calvario, Javier permaneció a su lado reflexionando sobre cómo este incidente había cambiado todo lo que creía. Creciendo cerca de la frontera, había visto la oscuridad que existía en estas tierras fronterizas, la explotación, el tráfico, las medidas desesperadas que la gente tomaba para sobrevivir. Pero también había presenciado un coraje y sacrificios sorprendentes incluso de alguien como Luis, un hombre que había puesto a su propia hija en riesgo, pero que finalmente eligió salvarla. Javier miró el rostro dormido de Isabel e hizo un voto silencioso. Honraría su promesa a Luis, protegería a esta niña y le daría la oportunidad de vida que casi le habían robado. No sería fácil. Habría obstáculos legales, trauma psicológico que abordar y un largo proceso de curación. Pero en este momento, observando a esta niña que había sido usada como nada más que un recipiente para drogas, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Como doctor, había jurado no hacer daño y curar a los enfermos. Esta noche ese juramento había sido puesto a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero a través de la oscuridad de esta experiencia desgarradora, había encontrado una claridad sobre lo que realmente importaba, usando sus habilidades y su compasión para hacer una diferencia, una vida a la vez. Y con Isabel comenzaría de nuevo.